Buenos días, le damos la más cordial bienvenida al bloque de módulo de control y prevención de infecciones en nuestro congreso tan esperado que ha sido muy bueno. Gracias a todos por su participación. Vamos a dar inicio con este módulo con la doctora Estela Maimor de Argentina con el tema El prevencionista del siglo XXI. Adelante, doctora, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, depende del lugar del mundo donde nos encontramos. Es un placer para mí estar en este congreso, agradezco la invitación y estamos inaugurando el módulo de control de infecciones, así que doblemente agradecida. Vamos a hablar del prevencionista del siglo XXI, enfocándolo desde el liderazgo y la comunicación, ¿sí? La dirección que va a tomar esta presentación va a ser la evolución del rol del prevencionista del siglo XX al siglo XXI, el liderazgo en los procesos, qué es lo que lideramos, y la comunicación basada en la gestión. Si hacemos una línea del tiempo para ver de dónde viene este rol de control de infecciones, vemos que en el año 1955 comienza este rol cuando la pandemia de Estafilococo aureus azota a los hospitales en Europa y se busca una figura que pueda ayudar a reducir estas infecciones, con una tarea básicamente de supervisión dentro de las medidas de control. Y esta figura la encuentran en una enfermera que era jefa de quirófano, otra que se dedicaba a la docencia. El rol se describe primero en Gran Bretaña y luego en Estados Unidos con esta tarea, supervisar. En ese momento era el vigilar, ¿sí? El poder de policía para que las normas se cumplan. Aún así, los programas de prevención y control de infecciones eran exitosos cuando tenían esta figura dentro, y esto lo demuestra el proyecto CENIC en la década del 70. Los años van pasando y en el año 1980-1999 los programas de control de infecciones y el prevencionista de control de infecciones seguía siendo un control externo. A todos nos pasaba que cuando ingresábamos a las unidades nos decían cuidado que ahí vienen los de control de infecciones. El control era de afuera hacia adentro. La salud estaba centrada en el paciente, se hablaba de que las infecciones ocasionaban muertes, se empezó a hablar de la reducción de costos, que para todos los que venimos del área de la medicina era una cosa extraña, digamos, no conectábamos ese tema costo con salud, y la vigilancia empezó a tener algunos cambios, porque nosotros hacíamos en esa época mucha vigilancia de resultados, se empezaba a hablar de la sensibilidad a los antibióticos, del patrón microbiológico, de las infecciones, pero muy poco se hablaba sobre la vigilancia de procesos. Más bien nos manejamos con vigilancia de resultados. Hasta que llega el siglo XXI y acá ya nos damos cuenta que no basta hablar de la salud humana. El concepto de una salud empieza a integrar la salud animal, la salud del medio ambiente y la salud humana para poder tratar el tema de la resistencia antimicrobiana, que es un tema que está dentro de las instituciones muy bien planteado con los PROA, los programas de higiene de manos, la limpieza de superficies, los aislamientos, pero sabemos que así la resistencia antimicrobiana no baja. Y tuvimos que empezar a relacionarnos con otras disciplinas. Entonces, esto es construir equipos diversos. El prevencionista del siglo XXI debe construir equipos diversos. Esto le da valor a nuestra profesión. Hoy es un socio el prevencionista de control de infecciones. Antiguamente era un vigilante, tenía un poder de policía. Hoy ya no, es un socio que integra todos sus saberes y conocimientos junto con los demás integrantes de la institución para poder modificar procesos. Tenemos que estar desafiando procesos en forma permanente. Antiguamente había una norma basada en la evidencia y todos lo tratábamos de implementar en nuestras instituciones que a lo mejor eran diferentes, con otros recursos, con otra idiosincrasia. Hoy los procesos están basados en la evidencia científica, pero los desafiamos permanentemente y los medimos a través de esta investigación en implementación. Implementamos, medimos y vemos si realmente esto nos da resultado. Estos somos nosotros hoy. También el prevencionista genera estrategias. Morin dice que la estrategia es el arte de actuar en la incertidumbre. En mi país, por lo menos Argentina, vivimos en la incertidumbre.
permanentemente tenemos que generar nuevas estrategias. ¿Estrategias dónde? En los equipos de enfermería, en los equipos médicos y kinesiólogos, que los tenemos que tener capacitados en control de infecciones. Aquí en Argentina, las carreras de grado no toman el tema de infecciones asociadas al cuidado de la salud desde el primer año de las carreras. Entonces tenemos un profesional que de pronto egresa, lo recibimos en el hospital y ahí le decimos, y nos olvidamos de decirte, las infecciones hospitalarias son importantes, causan muertes y es muy difícil modificar. Pero sí, pero no es imposible, tenemos que empezar a trabajar en esto, saber cuál es la necesidad que tenemos para tender puentes intrainstitucionales y fuera de la institución. Tenemos que poder tener estrategias multimodales. Antes uno preguntaba, bueno, ¿cómo bajamos las infecciones con la higiene de manos? Hoy sabemos que las estrategias son todas multimodales y hasta el programa de higiene de manos también es una estrategia multimodal. Tenemos que usar la información en forma estratégica. Nosotros tenemos datos, tenemos que saber para qué son esos datos y formular acciones a partir de competencias y tenemos que trabajar sobre estas competencias. ¿Qué habilidades debemos cultivar y desarrollar? Yo elegí estas, hay muchas. Una es el profesionalismo. Creo que es sumamente importante de cultivar el profesionalismo, que es alinearse con la cultura de la organización, con nuestros propios valores, para poder trabajar con el cliente interno, el cliente externo, pero fundamentalmente el profesionalismo tiene un compromiso de aprendizaje permanente y mejora continua. Y esto es lo que hacemos los profesionales, ¿sí? Tener un conocimiento del sistema de salud, dónde estoy trabajando, cómo es mi institución, incluir principios de negocio en el sistema de salud, que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Pero la salud es un negocio y hoy tenemos que estar muy pendientes de esto. Trabajar en gestión. La gestión es un tema de personas. Somos personas cuidando a personas. Por lo tanto, tenemos que obrar gestionando los programas con liderazgo y comunicación fundamentalmente. Dos palabras que se escriben diferente, pero que están muy relacionadas en el hacer, ¿sí? Nosotros sabemos que las infecciones asociadas al cuidado de la salud causan muertes y que la va a tener una de cada 8 personas, de acuerdo a las estadísticas en los países desarrollados, una cada 15, 25 en los países en vías de desarrollo. Las mejores prácticas están vigentes, pero sin embargo no logramos bajar estos números. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en el lugar donde suceden los acontecimientos. Hoy se sabe que para liderar un programa nos tenemos que mover. Dirigir programas detrás de una pantalla o en las mesas de los grandes directivos sin saber lo que está pasando en la línea de atención es un liderazgo que ya no sirve. Tenemos que estar donde suceden los acontecimientos. Y para esto surge este término, las rondas de liderazgo, que en realidad no viene de la medicina este término, sino que viene de los negocios. En 1982, un gerente de una empresa manda a sus 2 principales vendedores para que vean qué es lo que sucede en las distintas empresas de negocios que ellos tienen con los vendedores y con las personas que compran, ¿sí? Con los clientes. Y ellos descubren que estando al lado de los directivos, viendo qué es lo que les pasa al lado de los vendedores y los clientes, las ventas se empiezan a modificar. Este tema lo toma el IGE en 1991 para resolver un problema que es un error médico, uno de los principales errores médicos en medicina, que es la medicación. Y ellos, una vez que implementan estas rondas de liderazgo, se dan cuenta que se convierte en una cultura de seguridad la medicación con este sistema. Y en el año 2018-2019 se hace un estudio que es publicado en el American Journal of Infection Control, rondas de liderazgo para reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. En este caso eran infecciones urinarias, pero funcionaban. El IGI dice que con estas rondas de liderazgo, que significa liderar estando jefes y supervisores al lado donde suceden los acontecimientos, en el campo, digamos, se logra un fuerte compromiso de los directores y jefes. Hay una cultura que fomenta la seguridad, se demuestra un compromiso, se escucho, comprendo, el escuchar qué le pasa a la gente, entenderlo y poder modificarlo, identificar oportunidades de mejora. Esto genera un aprendizaje de los ejecutivos de alto nivel, se logra conectar
las rondas de liderazgo son una herramienta y dar respuestas. ¿Por qué? Porque se puede discutir qué es lo que está pasando y encontrar soluciones. Yo les presento un ejemplo que vivimos en el Sanatorio de la Trinidad Mitre en Buenos Aires, donde yo dirigí este programa de control de infecciones. Los líderes en control de infecciones nos contactamos con los jefes, siempre trabajamos con los jefes, pero era como a ese nivel, jefe. Y entendimos que si no estábamos donde pasaban los acontecimientos, y ellos, los jefes tampoco, no se podía modificar desde adentro. A tal punto que en esta época había una supervisora que nos decía, la gente empezó a modificar su forma de trabajar cuando vio que para nosotros, los jefes, era importante. ¿Por qué? Porque estuvimos al lado de ellos viendo qué es lo que les pasaba, qué es lo que hacían. Esto generó líderes naturales dentro de la institución, no solo en enfermería, también en médicos y en kinesiólogos. El trabajo era para todos y se identificó una cultura de seguridad. Recordemos que el adulto hace lo que siente que vale la pena. Y ellos sintieron que valía la pena porque sus jefes y sus supervisores estaban en este sistema de ver qué pasa, por qué pasaban las cosas que pasaban y cómo las podíamos resolver. Entonces las reuniones empezaron a hacer después de estar en el campo de acción, liderando estas acciones, viendo cuáles eran los problemas para poder buscar soluciones. Y realmente se genera el éxito. Fíjense ustedes que nosotros empezamos este programa en el año 2011 teniendo 8 por 1000 de bacteriemias. En el año 2014 ya teníamos menos del 1 por 1000 y esto siguió siendo menos del 1 por 1000 sustentable hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que cambiamos procesos. Nadie está esperando que venga control de infecciones para hacer las cosas bien, ¿sí? Tenemos que ser líderes en procesos, porque todo el tiempo estamos trabajando con cosas nuevas. Hay pocos líderes humildes, nos encontramos con esto, empieza a aparecer el ego de quién es el éxito y pocos liderazgos compartidos. Y esto uno piensa, bueno, ¿por qué tenemos esto? ¿Qué es lo que nos detiene? Una organización inteligente se define como la que aprende. Nosotros habitualmente no trabajamos en este tipo de instituciones, ¿sí? Pero tenemos que lograrlo. Una institución inteligente tiene flexibilidad para modificar sus propias normas, busca el avance general experimentando y aprendiendo y no busca culpables en forma permanente. Muchas de nuestras organizaciones no son así, son bastante médico-hegemónicas, muy estrictas y muy rígidas. Pero sin embargo, las podemos ir modificando. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Hacia dónde queremos ir, qué queremos gestionar, cómo gestionar estos programas, explicando. Y para esto tengo que tener un buen diagnóstico. Yo tenía un director que se aburría bastante cuando le hablaba de liderazgo, comunicación, generar procesos. Entonces llegaba un punto que me decía, bueno, ¿qué es lo que querés que yo haga? Bueno, lo que yo quiero es que venga conmigo, estés en las rondas, que reunamos a los jefes, que vos les hables o me des la palabra, pero estar ahí. El solo hecho de estar él presente en estas reuniones hacía que los demás también se habiliten y les empiece a interesar el tema. Por lo tanto, a veces el buen diagnóstico parte de qué tipo de director tengo, pero bueno, es importante saber qué es lo que necesito para modificar este cambio en la cultura. Involucrar significa formar equipos. Muchas veces yo desconozco algunos temas y tengo que involucrar gente que sí conoce esos temas y que pueda aportar. Involucrar a la alta dirección, como les decía recién, y reconocer metodologías ágiles. Hoy hay expertos en metodología para que las cosas dejen de ser tediosas y complejas y puedan ser ágiles y que den resultados. Entonces, tengo que, para ser un buen líder, involucrar a otras disciplinas. Y si yo no soy un experto de proceso, tengo que encontrar el experto de proceso. Tengo que poder planificar. Y si no soy un experto en metodología, bueno, voy a buscar un experto en metodología y trabajar con él y formar estos equipos integrados que funcionan muy bien. También el líder necesita poder comunicarse y para gestionar tenemos que tener también una muy buena comunicación. Los profesionales de control de infecciones del siglo XXI somos actores, tomamos decisiones permanentemente, estamos todo el tiempo generando cosas.
y somos responsables del resultado de la comunicación que establecemos. Pero, ¿quién lidera el resultado de una interacción? Fíjense en este cuadro. Si yo quiero comunicar algo, lo comunico, pero lo que digo no es la intención que tenía de comunicar. El que me está escuchando no está realmente entendiendo lo que yo le quise comunicar, y por otra parte, esta persona va a entender la mitad de lo que escuchó que yo comuniqué y finalmente va a recordar mucho menos. Entonces, en esta línea que vemos aquí abajo, desde la intención hasta el resultado, hay una gran distancia, y por eso tengo que aprender a comunicarme y a entender que la comunicación es una interacción. Por otra parte, no solo se comunica con las palabras, también comunicamos con el gesto, con la forma de hablar, con el tono, con el cuerpo, con lo que nos pusimos ese día. Y también saber que las mujeres comunicamos de otra forma, que hombres con hombres se comunican de otra forma, y tengo que tener muy presente el lenguaje. Esta forma de comunicar es sumamente importante. Tenemos que saber, cuando comunicamos, que nosotros decimos lo que decimos, que el otro escucha lo que escucha, y decir y escuchar son dos fenómenos totalmente diferentes. Sepamos, decía Peter Drucker, que es un investigador de negocios del siglo XX, que demasiados directivos piensan que es ser maravilloso poder hablar bien. Y sin embargo, ser maravilloso con las personas es poder escuchar bien, escuchar lo que nos dicen para poder modificar y cambiar. Saber que la comunicación lo es todo, pero el escuchar es la base de esa comunicación para poder generar procesos y poder liderar. Como conclusión, tenemos que saber que hay que trabajar en el cambio cultural. La cultura de la organización muchas veces nos detiene y nos congela a veces, pero no, tenemos que saber que existe esa cultura y que tenemos que ir hacia la modificación, que tenemos que establecer canales de comunicación con otras profesiones, con otras disciplinas dentro de la misma institución, y muchas veces pasar fuera de la institución. Trabajar con otras disciplinas, saber que el liderazgo tiene que ser humilde y compartido. La época de los grandes egos ya pasó y no sirve y no es de utilidad. No podemos estar con poder de policía en forma permanente, porque esto demostró no ser útil y no cambiar los procesos. Tenemos que saber que un líder tiene que tener profesionalismo. Permanentemente tenemos que querer estar avanzando con una cultura de seguridad. Tenemos que conocer la institución donde estamos trabajando para poder trabajar con su cultura. Tenemos que hablar de costos, que es sumamente importante, y tenemos que poder establecer un sistema de comunicación escuchando y estando donde se producen los acontecimientos para poder gestionar un programa de control de infecciones. Bueno, muchas gracias y los dejo con una visión de Buenos Aires de noche. Le agradecemos mucho, doctora. Excelente presentación. Gracias por su introducción. Muy ilustrativa para todo lo que esperamos poder desarrollar a lo largo del módulo. Me llama la atención y es fundamental el tema de comunicación. En muchos de nuestros comités de prevención y control de infecciones, quizás es lo más difícil de afrontar, porque necesitamos ser comunicadores constantes. Lo que decimos una vez lo tenemos que repasar y no dar por hecho que lo que propusimos se va a realizar con haberlo planteado por primera vez. Quisiera saber cuál es su experiencia en cuanto al reforzamiento que se da luego de implementar las medidas que ayuden a mejorar los programas de prevención y control. ¿De qué forma reforzamos, elaboramos un plan inicial, lo socializamos y cómo lo podemos reforzar en cuanto a comunicación se refiere? Claro. Nosotros realizamos, por ejemplo, estándares, ¿sí? Primero tenemos que tener un buen diagnóstico de qué es lo que está sucediendo en ese servicio, en ese lugar. Trabajarlo con los actores internos de ese servicio, ¿sí? Muchas veces nosotros nos manejamos con la idea de que vamos a llevar soluciones al servicio o a decir cómo hay que hacer las cosas. Y esto ya no tiene un buen resultado, porque yo recuerdo un enfermero que me decía, ustedes están todo el tiempo tratando de ver cuál es la mejor forma de hacer las cosas, pero lo cambian tantas veces que nosotros no llegamos a internalizar lo que nos están diciendo. Y por esto surgieron estas rondas de liderazgo. O sea, bueno,
tenemos un programa, tenemos una acción dentro de esta institución, de esta unidad. Bueno, vamos a charlarlo con ustedes para ver si esta es la mejor forma. Tenemos el estándar escrito, vamos a implementarlo y entonces lo que hacemos es estar al lado de las personas que hacen los procedimientos y ahí empezar a conversar con ellos sobre si es práctico o no lo es, qué cosas cambiarían, qué cosas no pueden hacer, si los productos que estamos ofreciendo son buenos. Yo hablaba con una jefa de limpieza, no, una persona que hace limpieza, y le decía, ¿vos te gustaría que yo te siga un día para ver qué es lo que vos haces y te pregunte tus dificultades? Me encantaría, porque lo que ustedes escriben muchas veces no es lo que nosotros podemos hacer o no es lo más práctico. Entonces yo creo que hay que saber escuchar al otro, escucharlo para poder modificar conductas, si no, no se modifican las conductas. Le agradezco mucho, doctora, su participación, su experiencia, por compartirla con nosotros. Pues seguimos en contacto, la esperamos poder tener todavía para la ronda de preguntas. Muchas gracias. A continuación, vamos a continuar con la participación del doctor Joao Toledo de OPS. El tema que él tiene es componentes principales del programa de control y prevención de infecciones. Agradecemos mucho su participación, doctor Joao. Por la invitación. Es un gusto estar con ustedes en el 7º Congreso Centroamericano del Caribe, ¿no? Y el 13º Congreso. Les pido disculpas porque yo vine acá a la oficina para no tener problemas con conexión y estoy haciendo la presentación desde mi móvil, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es João Toledo, yo soy médico infectólogo y estoy acá en la UPS Washington trabajando como asesor de manejo clínico de enfermedades infecciosas, ¿no? A donde yo llevo también los temas de prevención y control de infecciones, ¿no? El siguiente, por favor. Esa charla es una charla un poco más programática, ¿no? Porque para la implementación de los componentes principales o componentes esenciales de los programas de prevención y control de infecciones es importante tener en cuenta el contexto, ¿no? Nuestro contexto regional y algunos indicadores de PCI, también la importancia de los patógenos emergentes y reemergentes, sobre todo en ese contexto de pandemia de COVID-19, ¿no? Y yo voy a detallar un poco cuáles serían los componentes esenciales y algunos retos a su implementación. Siguiente. Bueno, esta para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? De la importancia de la implementación de los componentes esenciales y también de por qué hablar de un tema como esto en un congreso de enfermedades infecciosas. Según los datos que tenemos reportados por los países en el Reglamento Sanitario Internacional, alrededor de 75%, ¿no? de los reportes se refieren a enfermedades infecciosas. Siguiente, por favor. Y estas enfermedades infecciosas incluyen desde influenza, la fiebre por dengue, ¿no? Sarampión, enfermedad por Zika también. Pero tenemos un otro grupo de enfermedades infecciosas que nos hacen pensar en cómo implementar y cómo poner en práctica los componentes esenciales, ¿no? de PCI y también detallar las prácticas de prevención y control de infecciones y sobre todo su implementación en el terreno, porque tenemos la rabia, la enfermedad meningocócica, los patógenos multidroga resistentes y también casos de peste, por ejemplo, en nuestra región todavía, que nos lleva a tener que reforzar nuestras prácticas de prevención y control de infecciones. Siguiente. Pero todo eso es la implementación de estos componentes, ¿no? Se vuelve más complicado cuando estamos intentando implementar los componentes en una región como la nuestra,
en la cual vivimos disturbios políticos, hay todo el tema de recesión económica, ¿no? De las vulnerabilidades, sobre todo empeoradas y reforzadas ahora con el contexto de COVID-19, ¿no? Este informe de la CEPAL, que salió ahora en julio, muestra que no solamente la pandemia de COVID-19 ha creado un hueco, ¿no? Y también un rango de disparidad entre los países y dentro de los países, y todo eso hace con que las políticas de salud pública tengan problemas en su implementación completa, ¿no? El siguiente, por favor. Para hablar de la prevención y control de infecciones, es importante tener en cuenta que tenemos dos ideas, ¿no? La primera idea es la idea de la implementación de las precauciones estándares, ¿no? O sea, reforzar a los trabajadores de salud y mismo a la comunidad la implementación de las prácticas de higiene de manos, uso adecuado de equipo de protección personal, la etiqueta respiratoria y de tos, pero también implementar, ¿no? Los controles administrativos, ¿no? Muchas veces las personas, los trabajadores de salud tienen la idea de que prevención y control de infección se resume a el uso de equipos de protección personal. Y dentro de la jerarquía de los controles administrativos, sabemos que el uso de los equipos de protección personal tiene que ser entendido dentro de un paquete de medidas que tienen su grado de eficacia, ¿no? Entonces, la eliminación de un agente infeccioso, la sustitución de un agente infeccioso no discutimos mucho en prevención y control de infecciones porque no vamos a reemplazar un patógeno por el otro, pero también importante considerar los controles de ingeniería, ¿no? Establecer áreas de triaje para aislamiento triaje para detección de casos con sospecha de enfermedad infecciosa y también los controles ambientales, ¿no? Ventilación, agua potable, los controles administrativos, revisar nuestra manera de trabajar, ¿no? Eso tiene más que ver con los tomadores de decisión, cuando tener más trabajadores de salud entrenados para prácticas de PCI, por ejemplo, y finalmente el uso de los equipos de protección personal. Entonces, todos estos controles, ¿no? Tienen que estar muy bien involucrados e implementados para que se pueda mitigar el riesgo de transmisión de estos patógenos en establecimientos de salud, por ejemplo. El siguiente. Creo que es de conocimiento de todos ustedes, ¿no? El marco conceptual de los componentes esenciales de la OMS. Este es un documento que fue lanzado hace cuatro años, ¿no? Está publicado tanto en la página de la OPS como fue publicado de una manera más resumida en un periódico, en una revista científica. Y los componentes incluyen 8 componentes que van y que tienen que ser implementados tanto a nivel de los establecimientos de salud cuanto al nivel de los ministerios de salud, ¿no? Entonces, lo que yo voy ahora es detallar un poco de cada uno de estos componentes. El siguiente, por favor. El componente esencial 1, que se refiere a los programas de PCI, no voy a entrar en detalles de la tabla, ¿no? Pero la idea general es que tanto a nivel nacional cuanto a nivel de los establecimientos de salud se hace necesario tener programas de PCI, ¿no? Personas involucradas en las prácticas de prevención y control de infección, tomadores de decisión que puedan trabajar en un marco conceptual para la implementación de los programas y presupuesto necesario para la implementación, ¿no? Muchas veces en los países lo que pasa es que los programas de prevención y control de infección no reciben la atención necesaria, están involucrados mucho más con los tomadores de decisión, están involucrados más con enfermedades transmisibles, ¿no? Y los temas de PCI quedan en segundo nivel. El siguiente, por favor.
Estos son datos de una encuesta que apoyamos a la OMS para, para la implementación, para evaluar la implementación de los componentes esenciales, ¿no? Se puede notar que de manera general los países están presentando mejorías en términos de la implementación de los componentes, ¿no? Alrededor de 26 países con casi 600 establecimientos de salud participaron de la encuesta y se nota que todavía hay espacio para ampliar las políticas de prevención y control de infección en la región de las Américas, ¿no? Sobre todo ahora con el contexto de COVID, cuando finalmente las personas están más atentas para las prácticas de prevención y control de infecciones. El siguiente. El componente número 2 se refiere a las prácticas, a las directrices de prevención y control de infecciones, ¿no? Es necesario que los países y los establecimientos de salud tengan sus procedimientos estandarizados, sus lineamientos y sus directrices para los principales temas de PCI, ¿no? Las precauciones estándares, las precauciones según mecanismo de transmisión y temas de esterilización, desinfección y limpieza del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? A la derecha lo que ustedes pueden ver es un levantamiento que hicimos sobre el estatus de las directrices de PCI enfocadas para COVID-19, ¿no? En marzo de 2020, cuando nuestra región empezó a presentar casos de COVID-19, teníamos casi todos los países con algún tipo de política o lineamiento para PCI, y ahora en septiembre de 2020 todos los países de nuestra región ya presentaban lineamientos para enfrentamiento de COVID-19 en aspectos de prevención y control de infecciones. Siguiente. Este punto, que es el punto de educación y entrenamiento, es muy fundamental, ¿no? Porque todavía al día de hoy en nuestra región seguimos con una escasez de recursos humanos en salud, y principalmente recursos humanos en salud capacitados para las prácticas de prevención y control de infecciones, ¿no? Y muchas veces la traducción del conocimiento de un experto a un grupo de personas que están empezando a trabajar con el tema de PCI no es una tarea sencilla, ¿no? Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que en uno de nuestros entrenamientos sobre implementación de prácticas de PCI, ¿no? Cuando se pregunta a algunos de los participantes cuál sería el tipo de precaución a ser implementada, por ejemplo, frente a un caso de sarampión, hay mucha diversidad de respuestas, ¿no? Y solo 15% de los participantes iban a implementar las precauciones estándares y las precauciones de núcleo de gotitas, por ejemplo. Entonces, todo eso es un tema que hay espacio para trabajar junto a los países y junto a los recursos humanos. Siguiente, por favor. Yo llegué al final de la charla, de la última charla, pero cuando yo llegué, la doctora estaba hablando un poco de formación de recursos humanos en salud, ¿no? Ese documento de la OMS recién salió abordando algunos aspectos de un currículo para prevención y control de infecciones para trabajadores de salud. Ese documento está todavía en inglés, pero va a ser traducido a español. Les recomiendo darle una mirada porque puede apoyar también cuando vamos a pensar en trabajar los temas de PCI junto a los trabajadores de salud, ¿no? ¿Cuáles serían las condiciones, los requerimientos necesarios para que una persona pueda trabajar con control de infecciones? Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. El cuarto componente es el componente de vigilancia, y acá me refiero al componente de la vigilancia de IAS. Yo creo que ese es uno de los componentes más difíciles de ser implementado en los programas de prevención y control de infecciones, ¿no? Muchas veces porque no hay estandarización de los datos de
de vigilancia de IAS, ¿no? Hay que tener distinción que la vigilancia de IAS no es la misma vigilancia de las enfermedades transmisibles o de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Es una vigilancia que requiere diagnóstico de laboratorio para soportar las decisiones y mismo las definiciones, ¿no? Pero sin embargo estamos intentando avanzar con el tema junto a los países, ¿no? Ya que los países hace dos reuniones del Consejo Directivo de la OPS decidieron por reforzar el tema de la implementación de la vigilancia de IAS, tanto a nivel de los países cuanto a nivel de los establecimientos de salud, como una manera de reducir la carga de las enfermedades, de las infecciones asociadas a atención en salud durante la prestación de servicios. El siguiente es el componente de las estrategias multimodales, ¿no? Que es todo un paquete de ideas de cómo trabajar los temas de prevención y control de infección al nivel de los establecimientos de salud, pero también al nivel de los ministerios de salud, ¿no? Y eso incluye la revisión de prácticas, cambio de manera de pensar cómo nuestros procesos son conducidos, ¿no? Y creo que también es un componente muchas veces que enfrenta algunos desafíos, ¿no? Porque, siguiente. Gracias. Porque cambiar comportamiento ni siempre es una tarea sencilla y que es una tarea directa, ¿no? Por ejemplo, cuando se comenta el tema de higiene de manos y las prácticas de inyección seguras, muchas veces las personas no cumplen con los estándares, ¿no? Pero antes de decir que una persona no cumplió con el estándar, hay que revisar si el entorno ofrece las condiciones necesarias, ¿no? Como que yo puedo hablar de higiene de manos en un establecimiento de salud que no tiene agua corriente o que yo no tengo, por ejemplo, sistemas para el uso el desecho adecuado de los objetos cortopunzantes, ¿no? El siguiente. Siguiente, por favor. El siguiente es el componente 6, es el componente de seguimiento, auditoría de las prácticas de PCI, que tienen que ver con la política y la implementación de seguimiento de prácticas, ¿no? En nuestros servicios de salud, ¿no? Hay que incluir ese tema tanto a nivel nacional cuanto a nivel de los establecimientos de salud, porque la revisión de nuestras prácticas clínicas puede apoyar la revisión de nuestros procesos. Siguiente. Disculpe, doctor, por cuestiones de tiempo vamos a ir concluyendo, por favor. Sí, esa es la última. Yo quería ir entonces la última lámina, por favor. Los dos últimos componentes, que es el 7 y el 8, son componentes que tienen que ver con los aspectos de entorno, de materiales y equipos de PCI en los establecimientos de salud. Y el último, siguiente. Ese es mi último. Acá es una visión muy particular mía, ¿no? Sobre los retos para la implementación de los componentes esenciales. Todavía en algunos países y en establecimientos de salud falta el compromiso político para implementar políticas de PCI. Tal vez ahora con COVID-19 las personas estén más atentas para la necesidad de tener buenas prácticas de prevención y control de infecciones, ¿no? Y también la asignación de recursos humanos y presupuesto para la implementación efectiva de las prácticas. Yo paro por acá. Muchas gracias por la atención y quedo disponible para las consultas después. Gracias. Agradecemos su participación, doctor Joao. Excelente. Muchas gracias. Estamos pendientes para la ronda de preguntas. Vamos a continuar con el programa. Ahora es la participación de la doctora Esther Calvo de España, que nos va a dar el tema vigilancia para la acción. Podemos revisar su CV en la página para que podamos avanzar más pronto. Vamos a ir directamente con la presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias.
Buenos días a ustedes, a todos. Aquí son buenas tardes. Primero disculparme porque he tenido una pequeña confusión con el horario y me he demorado, y lo siento mucho. Y sin más, porque el tiempo apremia, paso a explicarles mi visión sobre un título muy sugestivo y que me ha llevado a reflexionar mucho sobre el tema, que es la vigilancia para la acción, ¿no? La vigilancia en control de infección para la acción, ¿no? Lo he estructurado en 2 bloques: claves para la vigilancia y claves para la acción. En cuanto a claves para vigilancia, una pequeña reflexión en torno a qué es la ciencia, ¿no? que según Karl Popper puede ser descrito como el arte de la supersimplificación sistematizada, ¿no? Que es un poco barroca la forma de expresarlo, pero que me parece muy claro, porque al final queremos discernir una realidad a base de simplificarla, ¿no? Cuando hacemos ciencia, que es lo mismo que hacemos cuando hacemos vigilancia. Perdimos su presentación. No la podemos ver en este momento. ¿La puede volver a compartir, por favor? ¿Sí? ¿No la pueden ver? No la podemos ver ahora. Vale, lo intento de nuevo, perdón. De acuerdo, gracias. Es muy emocionante esto de hablar a tanta distancia. A ver si lo consigo. Volvemos. ¿Ven ahora mi pantalla? ¿La ven? Listo. ¿La pueden ver ahora? Estamos listos. Gracias, doctora, la podemos ver. Disculpen, hablaba de la definición de ciencia como arte de supersimplificación sistematizada, perdón, y el objetivo de la simplificación es eliminar la complejidad sin afectar la validez o la credibilidad. ¿Qué es lo que queremos hacer los equipos de control de infección? Y este es un deseo que todos, cuando hacemos vigilancia de infección nosocomial, nos planteamos y que es el que vamos a intentar ver, ¿no? Una pequeña pincelada histórica: el estudio SENI, que conocemos bien todos seguro, ¿no? Ya demostró en los años 80 cómo un sistema de vigilancia, simplemente por el hecho de reportar, ¿no? de hacer un recuento del número total de infecciones y dar el feedback a los clínicos que habían participado en el proceso que generaba infección nosocomial, era capaz de reducir. Esto fue un estudio randomizado comparando hospitales que tenían equipos de control de infección y hospitales que no tenían equipo de control de infección, y aquellos que tenían equipo de control de infección fueron capaces de reducir hasta un total del 32% de las infecciones nosocomiales, ¿no? O sea, la vigilancia tiene un impacto, solo el hecho de vigilar, sobre la tasa de infección nosocomial. Muy interesante. De hecho, todos reconocemos a la vigilancia per se como una herramienta fundamental en la prevención y el control de las infecciones, pero no hay que olvidar, y esto a veces se nos olvida cuando estamos inmersos en el proceso de sistematización de los datos, que la vigilancia está orientada a la mejora de resultados. No es solo una descripción de la realidad, sino que tiene que provocar un cambio de la realidad, ¿no? Es un proceso cíclico, luego haremos ese ciclo de mejora, es un proceso de calidad en el que hay que reconocer, recopilar, analizar, interpretar y difundir, ¿no? Y este es el ciclo que hace que la vigilancia acabe en acción, ¿no? Entonces, esto tiene muchas dificultades. La primera de ellas es estandarizar las definiciones, ¿no? Y estandarizar las definiciones, veremos que va de la mano del sistema de vigilancia que elijamos. Entonces, las definiciones pueden tener muchos matices en función del objetivo. Es distinto cuando definimos un caso con orientación clínico-diagnóstica que de vigilancia. Lo veremos brevemente también, ¿no? Y la vigilancia, que mayoritariamente hasta el día de hoy ha sido manual, ¿no? Ahora empezamos a tener algún tipo de soporte de inteligencia artificial o de algoritmos que nos facilitan la tarea, pero la vigilancia manual llega a ocupar prácticamente una tercera parte o casi la mitad del tiempo de los equipos de control de infección. O sea, es una tarea realmente muy central, pero que puede llegar a colapsar o a consumir todo el tiempo del equipo de control de infección, que tiene muchas otras funciones, no solo la de vigilar, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos nos plantea la vigilancia, ¿no? Lo primero es encontrar definiciones estandarizadas que describan claramente el proceso que queremos definir, pues véase infección posquirúrgica o colonización infección por un multiresistente o sepsis por catéter, ¿no? Requiere de un personal altamente entrenado que sea capaz de reconocer en los casos clínicos esas definiciones, y por otra parte tenemos un gran volumen de pacientes y nos puede llevar la vida entera a aplicar esas definiciones e identificar los casos de infección, ¿no? Con lo que, ¿qué necesitamos para realizar una buena vigilancia? Identificar
obtener los datos clínicos de la historia del paciente, tener un buen registro de cultivos y aplicar ahí las definiciones previamente elegidas, ¿no? Y a ser posible estandarizadas con otros centros para podernos después comparar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los elementos de la vigilancia? Los hemos ido anunciando, ¿no? La identificación, la recogida de datos, el análisis, la interpretación. Fruto de la interpretación nos fijamos unos objetivos de mejora y aquí empezamos a introducir ya la acción y el feedback a los profesionales. ¿Y qué nos puede suceder? Todo esto, evidentemente, orientado a la mejora. No es una descripción de la realidad, es un vigilar para cambiar, ¿no? Es lo que no debemos perder nunca, la perspectiva, ¿no? Entonces, en cuanto a la identificación, las definiciones son un punto clave, ¿no? Pivotal para realmente acertar. En cuanto a la recogida de datos, la subjetividad inherente a la interpretación puede hacer que los datos varíen y esto crea una gran desconfianza en los profesionales cuando damos el feedback, ¿no? El reporting de esta vigilancia. Los 3 primeros pasos, identificación, recogida y análisis, pueden llevar tantísimo tiempo que los equipos de control de infección, uno de los grandes riesgos que tenemos es no dedicarle tiempo y cabeza a la interpretación para fijar objetivos, ¿no? Yo diría que en mi propio equipo es una reflexión que nos hacemos habitualmente, ¿no? ¿Para qué estamos vigilando? Y cuando hemos vigilado algo que está bien durante un tiempo determinado, 2, 3 años, quizá ya no hace falta vigilarlo, porque ya hemos logrado el objetivo de mejora y hay que concentrarse en otro punto, ¿no? Y luego, algo muy importante de lo que vamos a hablar ahora mismo es el feedback que damos a los profesionales sobre los resultados de vigilancia. Entonces, el método que elijamos para vigilar condicionará la aceptación de los resultados de esa vigilancia. Y ahora veremos qué métodos tenemos en marcha, ¿no? Bueno, todos somos conscientes que las definiciones, que me parece un punto crítico en la vigilancia, ¿no? Son distintas cuando las orientamos a vigilar o a diagnosticar clínicamente a los pacientes, ¿no? En la vigilancia lo que buscamos son tendencias temporales, buscamos podernos comparar entre centros y el denominador es crítico porque vamos a establecer tasas. Entonces, no es lo mismo diagnosticar que vigilar y esto a veces a los clínicos que nos dedicamos al control de infección se nos puede olvidar, ¿no? Hay que hacer unas definiciones muy, muy sencillas y muy orientadas a la detección de las cambios de tendencias temporales. En cambio, cuando tenemos un objetivo clínico, lo que buscamos es orientar el tratamiento, ¿no? Y el caso individual importa. Entonces, ¿qué sistemas de vigilancia tenemos hoy en día? Tenemos la vigilancia tradicional manual, que es la que hemos hecho hasta el siglo XXI, que es la revisión manual de las historias de todos los pacientes sometidos a un procedimiento que hemos decidido que es el objetivo de nuestra vigilancia, por ejemplo, la prótesis de cadera. En esto identificamos aquellas variables que denotan infección y que cumplen y que están integradas en una definición. Y aquí puede entrar la subjetividad en la interpretación. ¿Qué quiere decir que un punto de la herida estaba rojo cuando lo leemos en el curso clínico? ¿Lo interpretamos como infección? Sí, no, ¿no? Y aquí entra un poco la variabilidad. A día de hoy disponemos de algoritmos que nos sirven para clasificar, ¿no? Hay experiencias ya publicadas en las que a partir de un número limitado de fuentes de datos electrónicos, pues datos de las exploraciones complementarias de rayos, de microbiología, de la prescripción de antibióticos en los 30 días posteriores o los 90 días posteriores a una intervención quirúrgica, ¿no? A partir de varias fuentes, un algoritmo clasifica a los pacientes, pues aquellos pacientes que tras una cirugía de implantación de prótesis de cadera tienen un cultivo de microbiología recogido, una administración de antibiótico y una prueba de rayos de control en los 90 días posteriores, son de alto riesgo de presentar infección. Entonces, de los 1.000 pacientes operados en mi centro, solo tendré que revisar manualmente a los 99 que han tenido alguno de estos elementos del algoritmo. Nos sirve para focalizar la vigilancia en los pacientes que tienen alto riesgo. Luego tenemos modelos de regresión multivariable que ponderan en una regresión algunas de estas variables de las que hemos hablado y acaban haciendo una gran selección de riesgo alto, que esto nos facilita muchísimo la revisión manual. En estas dos últimas opciones que les planteo, siempre es el equipo de control de infección quien acaba diciendo que el caso es un caso verdaderamente de infección o no. Y esto es muy importante para que los clínicos que van a recibir la información la acepten como verdadera, como fiable y que por lo tanto se sientan motivados al cambio. Esta es la conclusión más importante de mi charla, ¿no? Pero, y con esto les anuncio ya, ¿no? Que realmente elegir un sistema de vigilancia va a condicionar mi capacidad de acción para motivar el cambio. Y el último modelo de vigilancia es la vigilancia automatizada sin revisión manual, que es aquella en la que alimento un sistema de revisión electrónica con una serie de variables
prescindimos de variables clínicas, hay que simplificar muchísimo porque solo podemos usar aquellos datos que están en el sistema, pues uso de antibióticos, cultivos de microbiología, ¿no? Y que con esto el algoritmo decide quién tiene infección o no. En este último supuesto, hay ya alguna publicación importante en la que denota que, por ejemplo, en el seguimiento de sepsis por catéter, ¿no? Todo aquel que ha llevado un catéter y tiene un hemocultivo posactivo tiene sepsis por catéter. Pues hay más de un 30% de casos no verdaderos, ¿no? Una falta de fiabilidad muy grande. Y esto hace que los receptores de la información no lo consideren como un dato relevante para motivar un cambio en su práctica clínica, ¿no? Pues estos son los posibles sistemas de vigilancia de los que disponemos. Vamos a las claves para acción. Tras haber vigilado y obtenido una información relevante, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es tener un equipo que ejecute, porque quien va a actuar es un alguien y ese alguien debe ser un equipo multidisciplinar, ¿no? Pongo en primer lugar la enfermedad de control de infección porque es pivotal, ¿no? Es la que está a pie de profesional, ¿no? Al lado de los profesionales que están realizando los intervencionismos o implantando los dispositivos que van a ser susceptibles de causar infección nosocomial, un médico formado en epidemiología, microbiólogo, personal administrativo y un modelo muy interesante en el que existen enfermeras asistenciales de referencia en cada una de las unidades con las que interactuamos, que son en cierto modo los interlocutores válidos o especialmente motivados del equipo de control de infección. Pero la parte crítica para poder conseguir acción tras vigilar es tener un equipo bien constituido. ¿Cuánta gente tiene que formar parte de este equipo? Que es algo también muy importante. Nos tenemos que dimensionar adecuadamente para la acción, para la vigilancia, pero para la acción. Entonces, no hay literatura sólida que acabe recomendando una ratio clara sobre cuántos profesionales deben dedicarse al control de infección en los hospitales, ¿no? Quizá el dato más reciente es este que les pongo aquí de Holanda, en el que ya no se habla de camas, que es un concepto antiguo porque la cama física ha variado mucho su utilidad dentro de los hospitales, en tanto en cuanto ahora tenemos un recambio muy rápido de los pacientes y hablar de camas no describe bien la actividad que se genera en el hospital, ¿no? Entonces, actualmente se habla de que tiene que haber una persona full time, ¿no? Por cada 5.000 ingresos aproximadamente y un microbiólogo por cada 25.000 ingresos, ¿no? Esta sería una proporción más o menos razonable. Este equipo debe ser un equipo para poder motivar el cambio, ¿no? Para generar acción, especialmente dotado para la resolución de conflictos. Los equipos de control de infección habitualmente llevan malas noticias a los equipos asistenciales. Pues hemos tenido una sepsis por catéter o hemos tenido una infección tras una cirugía protésica y esto hay que transmitirlo de tal forma que el equipo receptor de la información lo reciba como un motivo para mejorar su práctica asistencial, no como una losa que les cae, no como una culpabilización, sino con mentalidades de seguridad del paciente, una oportunidad de mejora, ¿no? Pues ya les digo, los equipos de control de infección tienen que tener experiencia, conocimiento, capacidad de resolución de conflictos, capacidad de análisis y capacidad de formar a sus compañeros, ¿no? Y de realizar proyectos de investigación que promuevan ese cambio del que estamos hablando, ¿no? Esta es la diapositiva más importante de la presentación. Entonces, ¿cómo conseguimos todos estos conceptos que hemos ido lanzando de vigilar, actuar, ¿no? Promover objetivos en la sistemática de trabajo de un hospital? Esta es la estructura de trabajo del equipo de control de infecciones y de la comisión de infecciones de mi propio hospital, ¿no? De la comisión de infecciones se deriva la política de control de infección de todo el hospital. Y, por lo tanto, de este grupo multidisciplinar amplio con representación de todos los estamentos del hospital y de todos los servicios, ¿no? No es una asamblea, es un grupo reducido, pero sí representativo, se establecen unos objetivos de control de infección, ¿no? Pues vamos a estar especialmente focalizados en la infección postquirúrgica de cirugía de colon y recto, de cirugía protésica, en las bacteriemias por catéter, en las incidencias de estos multiresistentes que en este momento nos preocupan y durante una temporada nos preocupó Clostridium y ahora nos preocupa Klebsiella blé, ¿no? En función de la realidad del hospital que se analiza en la comisión de infecciones, establecemos cuáles son los objetivos. Y esos objetivos los traducimos en indicadores medibles con numerador y denominador, que pueden ser unos indicadores propios del hospital, compartidos con otros sistemas de vigilancia. En nuestro caso, tenemos el programa ENVIN para las UCIs y el programa VINCAT, que es un programa de vigilancia de infección nosocomial en Cataluña, que establece sus propios indicadores a los que nos unimos y los hacemos propios. Y estos indicadores son tanto de proceso como de resultado y cuando los analizamos, cuando recogimos la información con la vigilancia y analizamos, nos sirve para hacer benchmarking con el resto de hospitales y esto lo revertimos en un cuadro de mando que es el que vamos evaluando periódicamente, algunos semanal, otro mensual,
mensual, algunos son semestrales, ¿no? Estos cuadros de mando se analizan de nuevo en la comisión de infecciones cada mes, eso sí, cada mes se vuelven a ver y en función de la realidad, si mejoramos, empeoramos, damos el feedback a la dirección y a los profesionales. Y este es el circuito de la mejora, este es el circuito de la acción. Vigilar, proponer, dar resultados, feedback, comunicar, ¿no? Y aquí estaría un poco nuestro circuito. No pretendo que vean nada de aquí, simplemente es el cuadro de mando de infecciones relacionadas con atención sanitaria de mi propio hospital, en el que vigilamos los aislamientos, los multiresistentes, las bacteriemias, la infección de localización quirúrgica, la prevalencia de infección nosocomial, ¿no? Esto lo vemos cada mes en la comisión de infecciones. Esto hacemos un resumen anual para ver las tendencias respecto a años previos, ¿no? Y para intentar identificar dónde hay que poner la acción y en qué tenemos que luchar. Y con esto creo que he ido un poco rápido, espero no haberles aturdido mucho. Paso a las conclusiones. Las dos conclusiones más importantes son estas, ¿no? Que la elección del método de vigilancia condiciona la acción, condiciona sobre todo, diría yo, la fiabilidad de mis resultados y selecciona ya sea el escritorio o selecciona la aplicación. Perdón, creo que no. En fin, esto que les decía, ¿no? La elección del método de vigilancia condiciona la eficacia de mi acción y la acción que queremos llevar a cabo tras una vigilancia requiere análisis, fijar objetivos claros, comunicar, evaluar los resultados respecto a las acciones que hemos emprendido para volver a introducirnos en el círculo de mejora, ¿no? Respecto a la vigilancia, les diría, hay que plantearse seriamente si queremos un modelo de vigilancia manual o un modelo de vigilancia semiautomatizado o automatizado, ¿no? Respecto al sistema de vigilancia manual, ¿qué debilidades hemos visto, ¿no? Por encima, aunque sea, ¿no? Pero un poco sistematizadas? Pues sobre todo la gran capacidad de consumir tiempo, ¿no? Y que tiene un punto de subjetividad que hace que su fiabilidad sea variable. Las amenazas es que debemos vigilar de cada vez más muchos procedimientos y no vamos a ser capaces de vigilarlo todo con una vigilancia exclusivamente manual. Pero la gran fortaleza del sistema de vigilancia manual es que tenemos un contacto directo con los profesionales para recoger la información y eso genera una gran aceptación, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es optimizar los casos que queremos revisar manualmente y ahí es donde entra la vigilancia semiautomatizada. Entonces, en cuanto a la vigilancia semi o totalmente electrónica, las debilidades son que las definiciones se deben ajustar a las fuentes de información disponibles, con lo que quedan muy simplificadas, con lo que tenemos que llegar a un equilibrio entre sensibilidad y eficiencia. No tengo tanta información como deseara y si amplío mucho la información soy menos eficiente, ¿no? Requiere mucha capacidad técnica de programación y de análisis estadístico. Las amenazas son que es difícil compartir el software y, por lo tanto, establecer benchmarking, ¿no? Y que se puede convertir en un sistema que el pagador, ya sea público o aseguradoras privadas, utilicen para penalizar y no para promover el cambio, ¿no? No sé si lo he enfatizado suficientemente al principio, pero la vigilancia está orientada a la mejora, no a la retribución o al castigo, ¿no? Entonces, la fortaleza de este sistema semiautomatizado es que libera el tiempo de los equipos de control de infección para poderse dedicar a la formación y a la prevención, que son dos aspectos que pueden quedar absolutamente anulados por la gran necesidad de tiempo que requiere la vigilancia, ¿no? Y el poder disponer de un método semiautomatizado, la gran fortaleza o la gran oportunidad que presenta es que podemos extender la vigilancia a gran número de procedimientos, ¿no? Con lo que ya nos salimos de aquellos que son altamente prevalentes en la infección nosocomial o nos sentimos capaces de abordar por la dimensión de nuestro equipo y podemos hacer una vigilancia más panorámica, ¿no? Y con esto, muchas gracias a todos. Quedo a su disposición para las preguntas posteriores. Agradecemos su participación, doctora. Ahora vamos a estar en el módulo de preguntas y respuestas, por eso le agradecemos que se quede con nosotros un momento más. Excelente la intervención de que todo cuanto vigilamos pues, tiene que servirnos para tomar una decisión. Estoy preguntando ahora si hay alguna pregunta. Tengo una para usted y es sobre todo cuando se tienen prácticas ya aprendidas. Generalmente no todos los hospitales tienen un programa de control de infecciones o se empieza a implementar y en ese momento pues hay una serie de prácticas que se tienen que modificar y estamos enseñando o tratando de hacer un cambio sobre una práctica ya establecida en el personal. ¿Cuál sería su mejor recomendación para cambiar la perspectiva y lograr proponer y que este cambio pues tenga buenos resultados?
la experiencia de estos años de trabajo es buscar el consenso con los profesionales, ¿no? Antes, más que imponer una solución, yo creo que hay que llegar al consenso del problema. Si todos estamos de acuerdo que tenemos un problema en la incidencia de infección en la prótesis de cadera, ¿no? Por poner un ejemplo, hemos llegado al acuerdo porque los datos nos los creemos, tanto el equipo de control de infección como el equipo quirúrgico, y los hemos producido conjuntamente y participamos de ellos. Luego hay que llegar al consenso de qué prácticas vamos a cambiar, ¿no? Y en esto hay que integrar al equipo, o sea, el equipo de control de infección no puede liderar solo el cambio. Tiene que pactar con el equipo quirúrgico, en este ejemplo que les he puesto, pues cuál es la evidencia a disposición a día de hoy, de qué prácticas impactan directamente sobre las tasas de infección. Pues la vancomicina en la herida, vamos a revisar la literatura juntos, vamos a ver si nos convence de que la vancomicina en la herida impacta o no, ¿no? Povidona iodada, vamos a revisar la povidona iodada, ¿no? Y uno por uno, cada uno de los procedimientos que potencialmente podría mejorar esa situación y de común acuerdo. No, es que no se me ocurre otra forma que integrar al equipo quirúrgico o al equipo determinado que sea en cada caso, ¿no? Y llegar a un consenso de qué medidas estamos convencidos que pueden impactar. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Vamos a esperar un momento. Me parece que no permite compartir. No tenemos ninguna otra pregunta en este momento. Yo quisiera preguntarle al doctor Joao, en cuanto a los integrantes de los programas de control de infecciones, al hablar de los componentes principales, para que esto funcione necesitamos pues un grupo central que se encargue de accionar, que no sea muy grande, porque mientras más grande, pues más se puede complicar el acuerdo y la toma de decisiones. ¿Cuántas personas sugeriría para conformar este grupo de personas que puedan llevar a cabo los principales componentes de este programa? Muchas gracias, doctora Nancy, por la pregunta, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque en realidad no hay un número para eso, ¿no? Pero es importante que los grupos de prevención y control de infecciones incluyan, sea un grupo interprogramático, ¿no? Porque cuando estamos hablando de prevención y control de infecciones, no estamos hablando solamente de, por ejemplo, vigilancia de IAS o entonces calidad de la atención del paciente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que trabajan con pacientes con tuberculosis, personas que manejan unidades de diálisis, por ejemplo, ¿no? Que todo eso está involucrado con el tema de prevención de control de infecciones, ¿no? La implementación de estas políticas. Entonces, es importante incluir personas que tengan conocimiento de prácticas de monitoreo y evaluación de las prácticas, de los procesos, ¿no? Epidemiólogos, microbiólogos, ¿no? Los enfermeros, los cuerpos administrativos de los hospitales, ¿no? Para que se pueda conformar ese grupo que pueda trabajar con las actividades de PCI, tanto a nivel nivel nacional, ¿no? De los establecimientos de salud, cuanto en el nivel de los establecimientos de salud. Lo siento que no tenga contestado con el número, ¿no? Pero yo creo que no hay ese número. Pero lo más importante es tener un grupo heterogéneo, ¿no? De personas que puedan contribuir cada uno con su experticia. Excelente, muchas gracias. Lo importante es que sea multidisciplinario, que trabajemos en equipo, que estamos a favor y todos buscando un mismo objetivo y que no el Comité de Prevención y Control sea un ente vigilante, corrector o castigador de algunas medidas, sino que todos estemos de acuerdo. No sé si tienen algo más que agregar para dar por finalizado nuestro primer módulo. Les agradecemos su participación, ha sido muy valioso. Estaremos siempre en contacto. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa para conectarnos al siguiente módulo. Les agradecemos a todos que estén formando parte de este congreso y nos vemos pronto en el siguiente módulo. Muchas gracias.